RL. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues, es obtener su ecuación de, digamos, la ecuación que estudia este circuito. Entonces, nosotros, pues, vamos a, como es un elemento, digamos, es un circuito en serie compuesto por una resistencia y un inductor, vamos a analizar, en este caso, su corriente. ¿Listo? Colocamos una corriente I igual porque como están en serie, pues la misma corriente que pasa por L es la misma que pasa por R y es la misma que pasa por la fuente. Entonces establecemos, digamos, unas caídas de voltajes en el lazo cerrado. Entonces, el voltaje de la fuente menos el voltaje de los otros elementos. Entonces, el voltaje de la fuente menos el voltaje del inductor, que vendría a ser representado como B sub L, menos el voltaje de la resistencia, que yo lo vine a representar como B sub R, igual a C. Estos dos paréntesis y con una T significa que ese voltaje no es constante. ¿Listo? Como ahora estamos analizando inductores y capacitores, ya digamos, los elementos no van a ser constantes en el tiempo. Entonces, tal como la gráfica que les mostraba hace un rato. Entonces, vean, en el tiempo cero, el voltaje en el capacitor era cero y a medida que iba pasando el tiempo, el voltaje en el capacitor iba variando. Entonces, igual pasa con los inductores. Entonces, como ellos se oponen al paso de voltaje o de corriente, en este caso el inductor se opone al paso de corriente, esas corrientes pues van a ir cambiando a través del tiempo. Entonces, por ello colocamos un paréntesis T, haciendo referencia que esas variables no son constantes, tal como si lo es la E. La E es un voltaje fijo, un voltaje constante, esa sí se mantiene constante, por eso no colocamos E de T. Si fuese una fuente AC, una señal AC, que era lo que veíamos al inicio del semestre, que había fuentes AC y fuentes DC. Hasta el momento habíamos estudiado fuentes DC. Entonces, en las siguientes clases empezaremos a implementar fuentes AC, donde las fuentes AC, pues su voltaje y corriente va cambiando a través del tiempo. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues tendríamos esta fórmula, ¿listo? Todo esto igual a cero. Ahí únicamente aplicamos la segunda ley de Kirchhoff que dice que la sumatoria de voltajes en un lazo cerrado siempre es igual a cero. Ahora vamos a reemplazar el voltaje del inductor y el voltaje de la resistencia en términos de la corriente, ¿listo? Entonces vean, el voltaje del inductor es igual a L de I de T. Si nosotros vamos a la clase, dos clases anteriores donde yo en toda una clase les expliqué que era un capacitor, les mostré las fórmulas, el comportamiento. Acá están, digamos, sus ecuaciones. Y la ecuación del inductor está por aquí. Venga a ver dónde está. Vea, el voltaje de un inductor es igual a L de I de T por D I de T, donde L es la inductancia, ¿listo? Análogo al capacitor, ¿no? El capacitor tiene su variable de medición que sería la capacitancia. En el caso de las bobinas es la inductancia, ¿listo? Y se representa con la letra L. D y dt es la derivada de la corriente, ¿listo? Entonces, de esta manera es que nosotros podemos calcular el voltaje de un inductor. Y simplemente pues vengo acá y reemplazo ese B sub L, ¿listo? El voltaje en la resistencia, pues ustedes ya saben cómo se calcula el voltaje en la resistencia. Es la corriente por la resistencia. ¿Listo? La corriente I por la resistencia. Todo esto igual a cero. Listo. Esto es una ecuación diferencial de primer orden, tal como la que nos apareció por acá para el circuito RC, también nos aparecía una ecuación de primer orden que era esta, ¿listo? Nos aparecía una ecuación de primer orden. Vamos a resolverla exactamente igual que que lo hicimos con el anterior ejercicio. Entonces, vean, entonces nosotros tenemos la variable I de corriente y tengo por aquí una variable T, ¿listo? Esas dos van a cambiar en el tiempo. E es una constante, es la fuente, es una fuente de C, es una constante. L también es una constante. R también es una constante. Y
no es una constante y es una variable, y el tiempo también es una variable, ¿listo? Cambian a lo largo del tiempo, valga la redundancia, ¿listo? Entonces, vean. Entonces, para resolver esta ecuación diferencial de primer orden, lo que hacemos es lo siguiente. Pasamos este término al otro lado a sumar. Entonces, pasamos esto al otro lado a sumar. ¿Listo? Y dejamos E menos I de R a este lado. Luego vamos a pasar este dt al otro lado. Entonces, como está dividiendo, va a pasar a este lado a multiplicar. Entonces, quedaría E menos I de R por dt. ¿Listo? Y al otro lado queda L de I. Ahora paso este E menos I de R que está multiplicando al dt, listo, porque este dt pasó a este lado a multiplicar. Entonces, este E menos I de R que está multiplicando lo mandamos a dividir. Entonces va a quedar L de I sobre E menos I de R, que es esto que está acá, ¿listo? Entonces, como estaba multiplicando, pasó al otro lado a dividir. Y esta L que estaba aquí multiplicando, pues la pasó al otro lado a dividir, ¿listo? Entonces, aquí había un dt, sigue ese dt, paso esta L al otro lado a dividir. Entonces, queda 1 sobre L por dt igual a di sobre E menos I de R. La idea era separar las variables para poder resolver la ecuación diferencial. Entonces, como ya tengo la variable t a un lado de la ecuación y la variable la variable i, es decir, la corriente al otro lado, entonces puedo proceder a resolver esta ecuación. La manera más sencilla de resolver esta ecuación es integrar a ambos lados. Entonces, como cuando ustedes multiplican por 2 a ambos lados o dividen por 5 a ambos lados, ustedes no están afectando la ecuación porque están haciendo la misma operación en ambas igualdades, ¿listo? Entonces no estaríamos afectando. Entonces integramos a ambos lados de la ecuación y entonces la integral de t, pues simplemente pues va a ser t, ¿listo? Entonces que de hecho por acá, a ver, la integral de t, ahí no hay nada más que decir que es t, ¿listo? Y sus límites inferiores y superiores se coloca de 0 a un tiempo t. Y la integral hacia el otro lado, pues es obviamente, vamos a integrar de i. Iríamos de i en un tiempo 0 hasta i en un tiempo t. ¿Listo? Un tiempo t cualquiera. ¿Listo? Entonces, claro, esta integral es sencilla. Esta, como es una constante, sale que a 1 sobre L, ve acá la representé, 1 sobre L por la integral de dt. Ya les dije, la integral de t, pues t. Entonces, ustedes para poder entender esto, ustedes deben saber, deben haber visto cálculo diferencial y cálculo integral. Y si no estoy mal, ustedes ya vieron estos dos cálculos, ¿sí? Cristian y Daniel, por, ustedes ya vieron cálculo diferencial e integral, ¿verdad? Sí, profe, por Listo, mi parte, sí. listo. Entonces ustedes me deben, de pronto que no me entiendan a la perfección, bueno, puede ser, pero deben comprenderme gran parte de lo que yo les estoy diciendo, ¿listo? Entonces, bueno, la integral de t, pues es t, ¿listo? T por la constante 1 sobre L. Y a este lado, para resolver esta integral, tenemos que hacer lo siguiente. Entonces, primero podemos hacer un cambio de variable, ¿listo? Para volver esto una sola variable. Entonces, decimos que u va a ser igual a e menos ir, que es esto que les estoy proponiendo aquí. U es igual a e menos ir, ¿listo? Tenemos obviamente que reemplazar el de i. Entonces, tenemos que obtener cuánto es de i. Entonces, para poder tener de i, pues tengo que derivar esto, obviamente. Entonces, vean, si yo derivo de u, si yo derivo u, entonces vamos a tener de u igual a menos di por R, ¿listo? Como E es una constante, recuerden, es el voltaje de la fuente, que puede ser 5, 10 voltios, entonces la derivada de una constante es 0, ¿listo? Entonces, esto se va a 0 y la derivada de la variable i, pues simplemente sería de i, ¿listo? La derivada de i, ¿listo? Y el r pues queda ahí, ¿listo? No lo podemos quitar porque está multiplicando. Entonces queda menos r por di o di por r, como lo quieran ver, ¿listo? Listo, entonces, para poder reemplazar este di, pues entonces, pues obtengamos cuánto es di. Entonces, di va a ser igual a du sobre r. Eso negativo, ¿no? Por este menos. ¿Listo? Mandamos ese menos al otro lado. ¿Listo? Entonces, di es igual
a menos 1 sobre R por du. ¿Listo? Entonces, ahora sí, reemplazamos estos términos. Entonces, vea, reemplazo esta fracción de acá por u, que es lo que ven acá, y reemplazo el di por menos 1 sobre R por du. ¿Listo? Acá lo tiene. Listo, ahora sí, ya podemos, ya digamos, esto sí lo podemos integrar de una manera fácil. Pero primero saquemos esta constante, porque R es un valor constante, es una resistencia, un K, 10K. Entonces lo sacamos de la integral. Queda aquí, menos 1 sobre R, y únicamente pues tendríamos que integrar du sobre u, que es esto que está acá. ¿Listo? Entonces la integral de una variable, del inverso de una variable, en este caso 1 sobre u, es el logaritmo. ¿Listo? Es el logaritmo natural. Entonces, eso pues ustedes ya se lo deben saber de memoria, quizás les hiciera una demostración. La cuestión es que la integral de una variable, digamos de 1 sobre una variable, perdón, 1 dividido entre una variable, digamos 1 sobre x, es el logaritmo natural de esa variable, es decir, lo que ven aquí. Logaritmo de u es la integral de este elemento, ¿listo? Entonces aquí ya resolvimos la integral. Simplemente debemos devolver ese u a sus términos originales, porque u era simplemente una variable auxiliar que nos ayudaba a resolver la integral. Sin embargo, hay que volver a lo que significa. U es igual a e menos r, ¿listo? Entonces, reemplazamos e menos r y ahora sí, lo único que nos falta es evaluar en sus límites inferior y superior, ¿listo? Entonces, a este lado ya hemos obtenido esta respuesta de la integral de arriba. Entonces vamos a, a evaluar. Entonces, la variable t en un valor de t. Entonces, pues es reemplazar t por t, es la misma vaina. Entonces, pues queda t, ¿listo? Menos la variable evaluada en su límite inferior. Entonces, en su límite inferior es 0. Entonces, hacemos t igual a 0. Entonces, queda menos 0. ¿Listo? Entonces, queda t menos 0. Ahí dio. El superior es este, entonces dio t, y con el inferior dio 0. ¿Listo? Entonces, pues t menos 0, pues da t. Entonces, ahí está. 1 sobre L por t. Miremos ahora al otro lado de la ecuación. Entonces, vean. Logaritmo natural de e menos i de r, esto evaluado en i de t en el límite superior y 0 para el límite inferior. Entonces, para el límite superior, entonces, pues, logaritmo natural de e, pues, queda e sola y no hay nada que hacer, menos i por r. Entonces, i es la variable y si debemos cambiarla por el límite superior. Entonces, i lo reemplazamos por i de t. ¿Listo? Y la r, que es una constante, queda quieta. ¿Listo? Listo. Aquí ya tenemos la ecuación evaluada en su límite superior. Entonces, ahora menos la función evaluada en su límite inferior. Entonces, menos la función, es decir, esto evaluado en el límite inferior, que es 0. Entonces queda logaritmo natural de e, ahí no hay nada que hacer, menos i por r, en donde i en este caso valdría 0, entonces 0 por r pues da 0. Entonces quedaría simplemente logaritmo natural de e, que es esto que ven acá. ¿Listo? Listo, entonces aquí ya obtuvimos, ya estamos finalizando la ecuación, ya hicimos lo más difícil. Acá simplemente pues lo que hacemos es reemplazar, ¿listo? Entonces estamos acá, aquí simplemente quité este 0 de aquí. Entonces estamos acá, entonces vamos a empezar mandamos este R que está aquí dividiendo, lo pasamos al otro lado a multiplicar. Ah, bueno, todavía no. Aquí lo primero que hice, antes de ese paso que les iba a mostrar, aquí lo que hice fue aplicar una propiedad de los logaritmos. Entonces, si ustedes tienen dos logaritmos restándose, ustedes pueden tomar el logaritmo y de argumento de ese logaritmo colocar una división, en donde el positivo viene a ser el numerador y el negativo, vea, el negativo viene a ser el denominador. ¿Listo? Esto es una propiedad de los logaritmos. Por ejemplo, si estuvieran sumándose, es decir, esto, y aquí con un más, entonces la propiedad sería logaritmo natural de este elemento de acá por esta e. ¿Listo? Entonces, nuevamente sería el logaritmo natural, paréntesis, de menos r por i de t,
multiplicado todo esto por e, ¿listo? Todo eso dentro del logaritmo. En este caso, como es una resta, entonces la propiedad dice que da una división, ¿listo? Simplemente aplicamos el logaritmo, aplicamos una propiedad del logaritmo. Ahora sí, aquí, entonces vamos a mandar esta R que está dividiendo, la mandamos a este lado a multiplicar. Y este signo también. Entonces, ponemos este signo acá y pues lo quitamos de acá. Es decir, multiplicar a ambos lados de la ecuación por -1. Entonces queda este negativo y queda este positivo. ¿Listo? Entonces, listo, quedó menos R por 1 sobre L por T. ¿Listo? Solo mandé esta R acá y el signo lo cambié. Y esto queda igual al logaritmo natural de e menos r por it sobre e. ¿Listo? Listo. Acá podemos hacer lo siguiente. Podemos elevar, podemos colocar e elevado a cada una de estas expresiones. ¿Listo? Esto lo hacemos con el fin de que desaparezca este logaritmo natural que hay acá. Entonces, la operación inversa del logaritmo natural es Euler. ¿Listo? Entonces, si ustedes colocan un Euler acá, acá a este lado y acá a este lado, pues lo que va a pasar es que este logaritmo natural se va a desaparecer y pues queda solo esta parte de acá, tal como lo tenemos aquí. Entonces queda e menos rit sobre e y a este lado pues obviamente pues queda el Euler, ¿no? Euler elevado a la esto, ¿listo? Y el Euler que estaba acá grande es como lo que tenemos acá, que acá sí lo hice más expresivo, que digamos coloqué, esta era la ecuación y coloqué el Euler elevado a estas dos igualdades, ¿listo? Este Euler se va con este logaritmo natural y quedaba solo esta parte. Vean que estas dos ecuaciones se resuelven prácticamente igual, ¿listo? Entonces, por si quieren aprender a resolver estos circuitos en el tiempo, pues tienen dos ejercicios muy similares. Listo, entonces vamos acá. Entonces, estamos acá. ¿Listo? Ya aquí prácticamente estamos terminando. Simplemente necesitamos despejar I. La finalidad de este circuito era obtener la corriente, el comportamiento de la corriente. Como en el anterior, en el circuito RC, la idea era obtener el voltaje del capacitor. En este caso queremos obtener la corriente que atraviesa el circuito. Entonces, vean, esta E que está multiplicando, B que está dividiendo, la pasamos al otro lado a multiplicar. Entonces queda E por Euler Euler elevado a la menos R sobre L por T, que es esto que está acá. ¿Listo? Solo que lo escribí al otro lado. Entonces, esta pasó a multiplicar. Aquí está. Y esta, que en este caso está sumando, la pasaríamos a restar. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí todavía no la ha pasado, vean. Entonces, simplemente pasé esta E al otro lado. ¿Listo? Todavía no he mandado esta E al otro lado. Entonces, vamos aquí. ¿Listo? E menos R de I, ahora sí. Entonces, lo que podemos hacer es más bien pasar este hacia el otro lado para que nos quede positivo, porque la idea siempre es tener la variable positiva. Entonces, mandamos este que está restando, la pasamos al otro lado a sumar y este que está sumando pasa a este lado a restar. ¿Listo? Entonces queda E, este que está sumando, entonces pasa al otro lado a restar. Entonces E menos E por Euler a la menos RL de T, que es esto que les estoy mostrando acá, vean, pasa a este lado a restar. Y este que está restando pasa al otro lado a sumar, que es esto que está acá. ¿Listo? Simplemente que yo las coloco pues invertidas, pero como es una igualdad, lo mismo, da exactamente lo mismo donde usted la escribe. ¿Listo? Da igual decir X igual a Y que decir Y igual a X. ¿Listo? Lo mismo. Listo, aquí lo último que falta es despejar Y. Entonces esta R está multiplicando, la pasamos al otro lado a dividir. La pasamos a dividir acá. Entonces, I de T finalmente queda esta expresión dividido por esta R. Y fíjense que esta expresión le podemos sacar un factor común de esta E. Sacamos el factor común de esta E porque vean, está en ambos términos. Y queda entonces 1 menos Euler elevado a la menos R sobre LT. ¿Listo? Esto mismo, ¿listo? Y pues el R que quedó dividiendo que venía del anterior paso, ¿listo? Finalmente, esta es la ecuación que nos permite
estudiar el comportamiento de la corriente en este circuito. ¿Listo? Entonces, si ustedes, digamos, ustedes pueden reemplazar un tiempo en un circuito de estos y pueden determinar qué corriente va a tener el circuito en ese tiempo. Entonces, ustedes saben que hay un estado transitorio y un estado permanente, en donde el estado transitorio, pues es mientras se va estabilizando la señal. Entonces, vean, todo este tramo es la parte que corresponde al sistema en su momento transitorio, porque va cambiando hasta que se va estabilizando. Y de aquí para adelante es el estado permanente, que es cuando la señal ya ha llegado a su valor estable, tal como acá, vean. Esta parte de aquí sería la parte transitoria y de ahí para adelante sería pues su estado permanente. ¿Listo? Permanente o estable, como lo quieran llamar. Listo, entonces, para poder comprender un poco más este circuito, podríamos analizar esta ecuación en dos límites. La primera, cuando el tiempo vale cero, y la segunda, cuando el tiempo ya es infinito, es decir, cuando ha pasado mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasamos si nosotros hacemos que el tiempo sea cero? Es decir, en el momento en que ustedes tienen este circuito y van a cerrar ese. Entonces, ustedes cierran ese y en ese momento perdón, en ese momento t es igual a cero y empieza a contar. Un milisegundo, 2 milisegundos, 3, etcétera. ¿Listo? En el momento en que ustedes cierran, ese momento es t igual a cero. ¿Listo? Entonces, bueno, t igual a cero, entonces con t igual a cero, simplemente pues reemplazamos aquí este t como cero y todo número multiplicado por cero pues da cero. Entonces, queda Euler elevado a la cero. Todo número elevado a la cero siempre da 1, es decir, 1 elevado a la 0 da 1, 2 elevado a la 0 da 1, 100 elevado a la 0 da 1, todo número elevado a la 0 siempre va a dar 1, ¿listo? Que es pues este 1 que está acá. Listo, entonces vean, E sobre R, que es decir, esta misma ecuación solo, pues evaluando este t en igual a 0, entonces quedaría 1 menos 1, pues eso da 0, ¿no? Porque aquí hay un 1 y este menos 1 correspondiente de E elevado a la 0, pues se va a ir. Entonces, finalmente ya sabemos que la corriente en el tiempo 0 es igual a 0. ¿Listo? Es decir, que empieza desde 0. Y aquí en la gráfica, pues lo hacemos así. En el tiempo 0, vean, el tiempo 0, la corriente es también 0. ¿Listo? Entonces, el primer punto es acá. Ahora veamos cómo debe ser la curva, cómo debe ser la corriente en el tiempo infinito. Entonces lo que hacemos es reemplazar, o sea, colocar I en infinito, entonces reemplazamos esta T en infinito. ¿Listo? ¿Qué es esto que está acá? Entonces veamos, entonces todo número multiplicado por infinito da infinito. 1 por infinito da infinito, 2 multiplicado por infinito sigue dando infinito, 100 por infinito da infinito. Bueno, todo número multiplicado por infinito pues da finalmente infinito. ¿Listo? Entonces lo escribimos. Entonces, R sobre L multiplicado por infinito da infinito. No podemos quitar este signo negativo. Ojo que este signo negativo pues va a afectar bastante. ¿Listo? Listo. Entonces nos queda finalmente pues esta ecuación y para quitar este signo de acá del exponente, pues su equivalente es 1 sobre Euler elevado a la infinito. ¿Listo? Es decir, como tener x a la menos 2. X a la menos 2 es igual a colocar 1 sobre x al cuadrado. ¿Listo? O otro ejemplo, x a la menos 5. X a la menos 5 es igual a 1 sobre x a la 5. ¿Listo? Esto mismo hice acá. ¿Listo? 1 dividido entre Euler a la infinito y así se quita, quitamos el negativo del exponente y ahora sí evaluemos. Si Euler está a la infinito, perdón, todo número elevado a la infinito sigue dando infinito, es un número muy grande. Es decir, elevar 2 elevado a la, por ejemplo, 2 elevado a la 10, perdón, 2 elevado a un número muy grande, pues da un número grandísimo. Vea que ni siquiera la calculadora fue capaz de obtenerlo. Digamos 2 elevado a la 1000, da un número muy grande, pero no quiere, no lo alcanza a ver. 100, un número más pequeño. Listo. Vean, un número muy grande. Si colocan 4 elevado a ese mismo 100, da otro número muy grande. ¿Listo? Y así. Todo número elevado a la infinito, pues da infinito. Entonces, finalmente nos queda que este denominador es igual a infinito. Entonces,
1 dividido entre infinito da 0. Entonces ustedes saben que tomar 1 y dividir entre un número muy grande, pues da un número que tiende a 0, vean. Un 1 sobre un número muy grande, vean, tiende a un número muy chiquito. 2 por 10 a la menos 7. Eso es 0.000002. Es un número muy pequeño. Listo, entonces ya sabemos que 1 dividido entre Euler al infinito tiende a 0. Entonces esto quedó 0. Entonces 1 menos 0 pues da 1. ¿Listo? Entonces queda 1 por E sobre R. Entonces finalmente sabemos que en el tiempo infinito la corriente va a ser igual a E sobre R, es decir, al voltaje de la fuente sobre la resistencia. ¿Listo? Entonces la gráfica quedaría así. En un tiempo infinito, en un tiempo muy largo, la corriente va a ser igual a este valor. ¿Listo? Listo, entonces ahí habríamos construido, digamos, habríamos construido la gráfica y pues obviamente va a tener un comportamiento así porque es una función, digamos, logarítmica. No podríamos decir que es una recta porque esto no es en ningún momento una recta, esto es una ecuación logarítmica. ¿Listo? Listo, señores. Nosotros obtenemos la constante de tiempo tau de acá de este circuito. Vea, la constante de tiempo es cuando esto se hace aquí 1. Entonces, ¿cómo se hace 1? T tiene que ser igual al inverso de este. ¿Listo? Porque vea, RL por L sobre R, pues se cancela L con L y R con R y pues da 1. Cuando eso pasa, se obtiene el 63% de la señal. Entonces, vean, cuando T es igual a L sobre R, obtenemos que se obtiene el 63% de su nivel máximo. ¿Listo? Igual como lo hacíamos aquí en el circuito RC. ¿Listo? En el circuito RC, nosotros finalmente tuvimos que estar a la ecuación y decíamos, entonces lo mismo. Entonces, cuando esto vale 1, es que se obtiene el 63% de la señal. Entonces, T, cuando T sea igual a RC, porque vean, entonces RC multiplicado por 1 sobre RC, entonces se cancela el R con el R, el C con el C, finalmente da 1. Entonces, esa sería la constante de tiempo, es decir, cuando se obtiene el 63% de la señal. Es decir, esto, se obtiene el 63% de la señal. Y vean, por aquí tengo la constante de tau del capacitor, que es lo que les digo, vean, ERC. ¿Listo? Para los inductores es L sobre R. ¿Listo, señores? Entonces, ahí habríamos analizado la ecuación que representa el comportamiento de la corriente del circuito. Si ustedes quieren ver cómo es el voltaje del inductor, el voltaje del inductor tiene esta representación y su ecuación es esta. ¿Listo? Pero bueno, no vamos a meternos más con ecuaciones, vamos a proceder a obtener esta gráfica, esta curva, utilizando simulación. La clase pasada ustedes vieron cómo obtuvimos la gráfica del capacitor, ¿listo? Nosotros hicimos simulación y obtuvimos esta gráfica que habíamos dicho en la teoría. Entonces, por favor, estudien estos temas para que les vaya bien en este corte. Es muy sencillo, o sea, yo no les voy a no, digamos en este circuito que es básico de circuitos 1, no les voy a poner ejercicios donde les diga calcúleme la corriente o el voltaje de este circuito porque sé que requiere un nivel matemático mucho mayor que el que ustedes están acostumbrados a hacer en esta materia. Pero pues sí tienen que comprender muy bien cómo es que son las curvas, que el inductor se opone al paso de la corriente, en donde su corriente pues en un tiempo infinito se estabiliza de esta manera, el voltaje de la fuente sobre R. En el caso de un capacitor, ustedes deben saber que el voltaje final es el voltaje de la fuente, es decir, que un tiempo finito es igual al voltaje de la fuente, que cuando ustedes desconectan la fuente y digamos ponen en conexión la resistencia y el capacitor o el inductor, entonces el inductor o el capacitor pues le va a proporcionar energía al elemento. Esas son las cosas que ustedes deben comprender perfectamente. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a proceder a hacer una simulación en la cual nosotros podamos estudiar el comportamiento de un inductor. ¿Listo? Si quieren ver el comportamiento del capacitor, pues simplemente se remiten a la clase pasada, que ahí también estuvimos viendo ello. ¿Listo? Bueno, entonces,
Ustedes ya saben manejar el simulador. Por favor, yo he visto que yo les pido una simulación y digamos de tarea y me la anexan, pero en la simulación no dice nada. Ojo, por favor, o sea, la idea es que en la simulación muestren los resultados, que si colocaron un amperímetro, que el amperímetro diga el numerito, que si colocaron un voltímetro, que el voltímetro diga el número de lo que simularon, porque la verdad, prácticamente todos ustedes me agregan una simulación y en la simulación solo está el circuito, pero no hay nada, o sea, no, uno no ve qué valor les dio la corriente o qué valor les dio el voltaje. Tienen que simular y tomar la captura de pantalla con el elemento, digamos, con la simulación puesta en marcha, si no, pues no tiene sentido, ¿listo? Y la idea de la simulación es corroborar lo que hay en la teoría. Bueno, entonces escribimos inductor y bueno, por aquí, a ver, coloquemos uno de estos, inductor al aire, ¿listo? Este que está acá. Listo, un inductor va a una resistencia, colocamos resistencia, perdón, este está en inglés, pues colocamos resistor, elegimos cualquiera de estas y listo, vamos a construir el circuito. Ah, bueno, Cristian y Daniel, me comprendieron cómo obteníamos la ecuación eh, que explica el comportamiento de la corriente. Obviamente, yo creo que pues entender al 100% todos los cálculos matemáticos de pronto no, pero sí que hayan comprendido en su mayoría, que ustedes se sienten y puedan entenderlo con calma en sus casas, pero se comprendió la idea de cómo analizar el circuito en el tiempo, Daniel y Cristian. Sí, pero Sí, pues, señor, sí, yo sí sí. comprendí. Toca, Listo. digamos, como ponerlo en práctica y pues, Sí, eso con el tiempo sí, porque digamos con el tiempo van comprendiendo bien cómo obtener estas ecuaciones. Hay que, más que saber circuitos, hay que tener un dominio un poco mayor de matemáticas. Realmente yo no sé de pronto qué cálculo están viendo, pero estos ejercicios son muy comunes de ecuaciones diferenciales. ¿Ustedes ya vieron o están viendo ecuaciones diferenciales? Eso es un cálculo. ¿Sí lo están viendo? ¿O todavía no? eso es de este de cálculo diferencial, ¿no, profe? Si no estoy No, mal. no. Ecuaciones diferenciales es un cálculo que va después de integral. Tiene que saber usted derivar e integrar para poder resolver esas ecuaciones. Son ecuaciones en que usted empieza a mezclar derivadas con integrales. ¿No? Ah, no, no sé, profe, no. ¿Y Daniel? Creo que no. No, profe. No, señor. Listo. Entonces, cuando vean el cálculo de ecuaciones diferenciales, van a ver este tipo de circuitos. ¿Listo? Es común que se vean estos circuitos allá. Bueno, entonces vean, entonces colocamos, en este caso vamos a colocar un generador de señales para poder obtener esta, esta curva de corriente en un circuito RL, ¿listo? Entonces aquí no nos sirve digamos, el circuito que habíamos aplicado para el RC, porque pues se nos complica mucho, ¿listo? Entonces, más bien utilizamos un generador de señales y con ese generador de señales podemos ver el comportamiento de este circuito. Colocamos el osciloscopio, vean, colocamos aquí el dichoso osciloscopio y listo. Colocamos los valores, yo voy a colocar estos mismos valores que tengo acá y ahorita pues estudiamos los cálculos. Entonces, tenemos un inductor de 500 milihenry. Entonces, no se les olvide, es como, digamos, ustedes van a encontrar en la práctica que los inductores y los capacitores tienen valores pequeñitos, especialmente los capacitores tienden a tener valores muy chiquiticos. Entonces, ustedes van a escuchar comúnmente un microfaradio, que es así, un microfaradio. Un microfaradio es 1 por 10 a la menos 6, ¿listo? 10 a la menos 6. O por ejemplo, un nanofaradio. Un nanofaradio es 1 por 10 a la menos 6. ¿Listo? O no sé, o pico, digamos 10 picofaradios. Un 10 por 10 a la menos 12. Este de arriba aquí me quedó mal.
nanofaradios 10 a la menos 9, microfaradios 10 a la menos 6. ¿Listo? Y las inductancias, los inductores, comúnmente la encuentran en milihenrios y microhenrios. Lo más común, pueden incluso verlas en nanohenrios. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, 5 milihenrios. 5 milihenrios, pues es 5 por 10 a la menos 3. 10 microhenrios, pues 10 por 10 a la menos 6, y nanohenrios es lo más común ver esas unidades. No es muy común ver un faradio, no es tan común. De hecho, un capacitor de un faradio es bastante grandecito, no es de esos chiquiticos que ustedes ven. Un herrio también es decir, entre mayor sea la capacitancia en la inductancia, pues más grande va a ser el elemento. ¿Listo? Entonces, lo común es encontrarlos en este tipo de unidades. Por ejemplo, 6 nanohenrio, entonces 6 por 10 a la menos 6. ¿Listo? Entonces, común ver los microfaradios, nanofaradios, picofaradios para los capacitores, y en inductores en milihenrios, microhenrios y nanohenrios. Las resistencias sí es común verlas en ohmios, kiloohmios o megaohmios. ¿Listo? Usted no va a encontrar una resistencia de 0.1 ohmios. Eso no es muy normal que usted vea 0.1 ohmio o un miliohmio. Es muy raro. Las hay, pero es muy raro que usted vea resistencias chiquitas. ¿Listo? Comúnmente las resistencias son grandes. Listo, entonces, de acuerdo a mi diagrama, tenía 500 milihenrios para la inductancia, y para la resistencia tengo 10 ohmios. Entonces, coloco aquí los 10 ohmios. ¿Listo? Listo, señor. Entonces, voy a simular. Entonces, pongo a simular y veamos a ver qué encontramos. Bueno, voy a ver qué más nos faltaría acá. Entonces, tenemos que colocar esto en una fuente cuadrada. Vean, una señal cuadrada. Entonces, vean si quieren señal cuadrada. Esto es como la... Una señal cuadrada es de esta manera. ¿Listo? Entonces, en vez de ser, esto es una señal AC. ¿Listo? La señal DC es aquella en donde siempre tiene un valor. ¿Listo? Tal como esta gráfica. ¿Listo? Digamos, siempre la fuente contiene, digamos, 5 voltios, por ejemplo, 5 voltios en todo el eje del tiempo. Una AC a lo largo del tiempo va variando su valor. Esto pasa con, digamos, en este caso, una señal cuadrada. ¿Listo? Usamos una cuadrada porque en un momento va a ser un voltaje de, digamos, de 5 voltios, y en otro momento va a ser 0 voltios, luego vuelve a 5 voltios, luego a 0 voltios. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a cargarse y descargarse la bobina. Esta misma prueba, de hecho, la pude haber hecho con el capacitor. En vez de haber colocado este switch, hubiera colocado un generador con una señal cuadrada, y empezamos a tener esto. Entonces, se carga, luego se descarga. Se carga y se descarga, ¿listo? Sino que aquí pues lo quisimos hacer manual para poderlo verlo manual, pero aquí con el inductor es un poco más complicado verla así. Entonces por eso procedemos directamente a utilizar una señal cuadrada, ¿listo? Y de hecho vean que ahí están los cambios, lo que pasa es que no son muy perceptibles, ¿listo? De hecho ahí están. Entonces podemos aumentar el voltaje de la señal a 5 voltios y vean, la señal se ve que está cambiando, ¿listo? Ahí está cambiando, sino que hay que acomodarla en tiempo. Entonces, cuando vayamos a hacer la siguiente práctica, yo les voy a enseñar a utilizar este elemento, ¿listo? Esto se llama osciloscopio. Obviamente, pues venga, les muestro cómo sería. Osciloscopio es este elemento en donde ustedes pueden ver estas señales. Es bastante chévere utilizar este instrumento. Entonces allá les voy a enseñar a utilizarlo. Entonces aquí, digamos, acomodamos en tiempo para poder ver la señal. ¿Listo? Porque estaba así. Digamos, estaba así y ustedes no ven nada ahí. Entonces ustedes no saben si funciona o no funciona. Entonces hay que acomodar la escala de tiempo para poder cuadrar bien la señal. ¿Listo? Listo, vamos a bajar en la frecuencia. Ya vamos a analizar esta frecuencia, cómo obtenemos de una manera adecuada qué frecuencia deberíamos usar. ¿Listo? Ya en un momento les muestro. Bueno, vean que ya estamos obteniendo una señal muy similar a la que graficamos. Vean, si ustedes se dan cuenta, vean esta señal que empieza así, vean. Es esta parte. ¿Listo?
hay una cosa. Resulta y pasa que nosotros tenemos que medir la corriente. ¿Listo? Los osciloscopios simplemente pueden medir el voltaje, no pueden medir la corriente. Entonces, con un osciloscopio directamente no podríamos ver esa señal. Entonces, coloco el osciloscopio pues para que ustedes vean las variaciones y todo ello, pero para poder obtener la gráfica que obtuvimos hace rato, no podríamos. ¿Listo? Entonces, tenemos que utilizar otro instrumento que tenemos acá en la simulación para poder ver esa gráfica de corriente. ¿Listo? Listo. Bueno. Entonces, venga, hagamos hecho. Entonces, aquí en modo de gráfico, la primera dice análogo. A través de esta gráfica podemos ver esa corriente. ¿Listo? Entonces, tenemos que colocar un elemento de prueba. Aquí dice elemento de prueba. Y cuando ustedes, aquí les aparecen unas opciones, voltaje y corriente. Vamos a medir corriente. Entonces, seleccionamos corriente. ¿Listo? Y ahí está. Recuerden que la corriente se mide en serie. Entonces, si ustedes vienen y conectan esto aquí directamente, el sistema les va a arrojar un error. ¿Sí? Va a arrojar un error porque la corriente se mide en serie. Entonces, hay que desconectar esto. Colocamos este elemento acá. Y ahí sí. Entonces, conectamos de acá a acá y luego de acá a acá. Y ahí sí quedaría en serie. ¿Listo? Un poco extraño en la simulación, pero bueno. Así en la práctica, de hecho, lo hacemos. Y vea que ya no hay error. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. El voltaje sí se coloca normal. El voltaje sí, ese directamente se coloca y ya vean, eso no arroja problema. Porque el voltaje sí se coloca es en paralelo. ¿Listo? Listo, ya colocamos el elemento de prueba. Ahora sí. Entonces venimos acá y configuramos primero el tiempo. En un momento les enseño a cómo obtener este tiempo. ¿Listo? Dejémoslo así de 0 a 1. Y ahorita les digo cómo sabemos exactamente qué tiempo debemos colocar para poder obtener una señal adecuada. Entonces, acá le damos doble clic, configuramos el tiempo y luego clic derecho, le damos agregar traza y aquí en pruebas elegimos la prueba que queremos medir. En este caso, esta que coloqué aquí, I. Yo la nombré como I. Listo, le doy OK y listo. Simplemente le doy clic derecho y le doy simular gráfica. Y vean que ahí obtuve lo siguiente. Le puedo dar maximizar para poder verla, vean. Como es una señal cuadrada, tal como les mostré, obviamente en cierta parte de la señal se va a cargar mientras la señal cuadrada está siendo en su positivo, luego pasa a ser cero. En esta parte donde pasa a ser cero, pues empieza a descargar el inductor y así. Por eso es que pasa esto. Entonces, simplemente pues analicemos solo este pedazo, que era lo que en realidad no necesitábamos, ¿no? Analizar este pedazo de acá. ¿Listo? Que es exactamente el mismo que nosotros obtuvimos en, ¿cómo es que se llama? Aquí en la gráfica. ¿Listo? Que era esta, vean. Entonces estamos en cero, en tiempo cero es cero. Aquí está. Y en el tiempo, un tiempo lejano, se estabiliza, en donde su valor es E sobre R. ¿Listo? Y vean, acá está. Entonces, en este caso, es 5 voltios, creo que fue 5 voltios, y 5 voltios dividido entre 10, pues llega a 5. ¿Listo? Entonces, venga, revisemos. Bueno, toca dejar esta en 1. Toca dejar esto en 1 que dice que, a ver, simulemos. Vean, esta tiene que estar en uni porque esto es referente a la polaridad. Entonces, si colocamos B, significa que esa señal cuadrada pues va a tener un valor negativo y valor positivo. Entonces, para no su señal cuadrada. Entonces, la idea de nosotros es que vaya de 0 a un valor 5, por ejemplo. De 0 a 5, luego de 0 a 5 y así. No de, por ejemplo, como en esta, de menos 1 a 1. Entonces, dejo aquí nomás que esté en uni, para que vaya solo de 0 a 5, ¿listo? Entonces, eso fue lo que hice acá. Entonces, vean, ahora sí obtenemos el valor que esperaba. Entonces, 5 voltios de la fuente dividido entre 10, ¿listo? La teoría nos dice eso, que el valor final es E sobre R. Entonces, el voltaje de la fuente, que son 5 voltios dividido entre R, 5 dividido entre R, en donde R es 10.
eso me da 0.5 voltios. Aquí pues lo tengo como, perdón, 0.5 voltios, no, 0.5 amperios, o que es lo mismo que 500 miliamperios, ¿listo? 0.5 es igual a 500 mil. Entonces, listo, vean que obtuvimos 500 miliamperios en ese punto. Listo. Entonces, ya obtuvimos esta gráfica. Lo último que vamos a mirar es analizar la constante tau. Entonces, presten atención porque en la tarea les piden eso. ¿Listo? Les piden, vea, diseñar y simular un circuito RL cuya respuesta en estado estable sea menor que 500 microsegundos. O sea, el sistema debe ser bastante rápido. ¿Listo? En este caso, recuerden, cuando tenemos 5 tau, consideramos que el sistema ya llegó a su estabilización. Entonces, calculemos el tau de este sistema. Tau, que pues cuando estuvimos estudiando la ecuación, vimos que tau era igual a L sobre R para un circuito RL. Para el circuito RC, tau es igual a R por C. Entonces, calculemos tau. Tenemos que L, la inductancia, son 500 milihenrios. Y R, la resistencia, son 10 ohmios. Entonces, dimos 500 milihenrios sobre 10. Esto me da 50 milisegundos. Si quiere, pues lo hacemos en la calculadora. Entonces, vean. 500 milisegundos, entonces 500 por 10 a la menos 3 dividido entre 10 ohmios. ¿Listo? Dividido entre 10 ohmios y nos da 0.05, que eso lo podemos escribir en milisegundos. Entonces recuerden, milisegundos pues es 10 a la menos 3, entonces pues corremos la coma 3 veces. Entonces 0.05 segundos, podemos correr la coma 3 veces, entonces la corro aquí una, la corro aquí 2 y coloco otro 0 para correrla 3 veces. Entonces 50 milisegundos. De hecho, la calculadora le puede incluso ayudar, sino que la mía la tengo en imaginario, entonces directamente no lo dice. ¿Listo? De hecho, acá veas. Entonces, nuevamente, 500 por 10 a la menos 3 dividido entre 10. Listo. Aquí le doy en esta opción y vea, él directamente le dice que son 50 milisegundos. Listo. Entonces, se supone que cuando ocurre este tiempo dado de 50 milisegundos, la señal debe llegar al 63% de su señal, de su valor final. Donde, ¿cuál es el valor final? E sobre R. ¿Listo? Entonces, sería el 63% de E sobre R. E sobre R ya lo calculamos. Habíamos dicho que era 0.5 amperios o que es lo mismo que 500 miliamperios. ¿Listo? Entonces, sería 500 miliamperios por el 63%. Entonces, 0.63. ¿Listo? Eso me da aproximadamente 315 miliamperios, que es esto que está acá. ¿Listo? El 63% de su valor final, donde el valor final pues era 500 miliamperios, que es lo que está acá. ¿Listo? O que aquí pues se los expresé cómo calcular eso. Listo, ahora, entonces veamos que sea cierto. En el tiempo 50 milisegundos, el amperaje debe ser aproximadamente 316 milisegundos. Entonces, veamos en simulación. Y eso es lo que ustedes tienen que corroborar en su simulación, en lo que les dejé de tarea. Entonces, vean. Entonces, empezamos a mover y cuando estemos en 50 milisegundos, que es, vea, acá dice tiempo, ahí más o menos estamos en 50 milisegundos. Acá, por acá más o menos, bueno, más o menos por acá. Dice que hay alrededor de 406. Bajémoslo un poco, a ver. Bueno, más o menos. Ah, bueno, y es que aquí la señal, bueno, la señal no empezó. Venga, devuelvo un momento. Es que la señal ahí aquí exactamente no empezó en el tiempo que era. Entonces, calculémosla acá más bien en este trozo que está acá. Que desde aquí sí la podemos ver de una manera más adecuada. ¿Listo? Porque es que en la anterior, en el tiempo cero, no empezaba la señal. Aquí sí. Entonces, bueno, la quité nuevamente. Entonces, vean, desde este ítem, que en este ítem empieza en
en 2.07. Dice que 50 milisegundos después, entonces 2.07 más 50. Entonces, perdón, 2.07. No, perdón, estoy acá. Estamos en 500, más o menos en 585. Entonces, 585 más 50, esto da 635. En el segundo 635 debe arrojar 316 más o menos. Listo, y vea por aquí, más o menos. Como 600, aquí. Vean, me dio más o menos 309 miliamperios, ¿listo? Es aproximado obviamente acá porque pues, de hecho aquí empezó como en 500, ya veo nuevamente, empezó en 580, sí, como en 87. Entonces 587 más los 50, pues en 637 en el segundo, 637 milisegundos, la señal debe llegar a 315 miliamperios, que fue el cálculo que hicimos acá. ¿Listo? ¿Por qué nos corrimos para poder verlo así? Resulta y pasa que cuando vimos la señal completa, pues vean que la señal no empezaba aquí desde cero. Entonces toca un momento, es decir, aquí la señal empezó ya incluso con una corriente establecida. ¿Listo? Esto es efectos de simulación. Pero entonces toca ver es cuando la señal empieza a cargarse, digamos, está en 0 amperios y empieza a cargarse con energía en forma de corriente. Entonces, desde este punto hasta tau, pues llega al 63% de corriente. ¿Listo? Y dice que en 5 tau ya digamos, debe llegar casi a su 100%. En 5 tau tenemos 99.3% de la señal. ¿Listo? Eso lo habíamos colocado en esta tabla en donde vean. Un tau es cuando estamos en el 63%, 2 tau en el 86% y en 5 tau, que es cuando consideramos que ya la señal se estableció prácticamente en su totalidad, es el 99.3%. ¿Listo? Entonces, podemos ver exactamente cuánto es la corriente en 5 tau. En 5 tau es la corriente final, ya saben que es E sobre R, entonces eso lo vamos a calcular, eran 500 miliamperios por 0.993, eso a 497 miliamperios. Entonces, cuando llegue a 497 miliamperios porque llegó a 5 taos, donde 5 taos sería pues 5 por 50. Tao vale 50, es decir, 250 milisegundos. Aquí sabemos que empezó más o menos en el segundo 587, entonces 587 más estos 250. 587 más estos 250. Pues en 837 vamos a poder ver esos 5 taos. ¿Listo? 837, a ver, como por acá, más o menos. 837 por acá. Dice que la señal debe ser de, a ver, ahí, debe ser de, más o menos ahí, debe ser de 497. Y vea, efectivamente, pues es cierto, en 5 tau debemos tener ese voltaje, ¿listo? Entonces ya de ahí nosotros podemos considerar que el sistema prácticamente ya se estabilizó. Listo, entonces esto era lo que nosotros queríamos observar en la clase de hoy, poder analizar el